El Nahual. El pueblo estaba rodeado por cerros bajos y caminos de tierra que crujían bajo los pasos de quienes regresaban tarde. Decían que ahí el aire cambiaba cuando caía la noche, como si algo antiguo despertara entre los árboles. Nadie hablaba de eso en voz alta, pero todos sabían que después de cierta hora no era prudente andar solo. Yo llegué al pueblo por trabajo, sin creer en historias ni advertencias. Me hospedé en una casa vieja, con muros gruesos y un patio donde crecía un árbol torcido. La dueña, una mujer mayor de ojos atentos, me miró largo rato antes de entregarme la llave. No salga de noche, dijo sin explicaciones. Pensé que era una costumbre local para asustar forasteros. La primera noche dormí mal, no por miedo, sino por el silencio pesado que parecía observarme. El viento rozaba las tejas como uñas lentas. En algún momento escuché pasos alrededor del patio. No eran apresurados, sino medidos, como si quien caminara conociera bien el terreno. Me levanté para mirar por la ventana. No vi a nadie, solo el árbol moviéndose, aunque no soplaba viento. Al día siguiente pregunté en la tienda sobre ruidos nocturnos. El tendero bajó la voz. Es mejor no preguntar, murmuró. Insistí. Entonces dijo una palabra que había escuchado antes en historias, pero nunca tomada en serio. Nahual. No lo dijo como leyenda, sino como advertencia. Explicó que no era un animal común ni un hombre normal. Era alguien que sabía cambiar, no solo de forma, sino de intención. Reí nervioso. El tendero no sonrió. Me contó que desde generaciones atrás, el pueblo había aprendido a convivir con eso, no enfrentarlo, no nombrarlo demasiado, solo respetar la noche. Esa tarde caminé por los alrededores. Noté cruces pequeñas hechas con ramas en varias puertas. Algunos llevaban semillas colgadas. Otros tenían espejos opacos mirando hacia afuera. Nadie me explicó su significado. Al caer la noche, la dueña de la casa encendió veladoras en el patio. El humo olía a copal. No es para espantar, dijo, es para que no se acerque. Esa frase me inquietó más que cualquier historia. Me acosté temprano. La luna estaba llena, demasiado brillante. Otra vez los pasos. Esta vez más cerca. No corrían, rodeaban la casa. Escuché algo que parecía un resuello contenido, como si alguien respirara imitando a otra cosa. El árbol del patio volvió a moverse. Esta vez vi una sombra alargarse sobre la pared. No tenía forma definida. Cambiaba. Me escondí bajo las cobijas como un niño, molesto conmigo mismo. No pasó nada más esa noche, pero al amanecer encontré huellas alrededor del patio. No eran humanas, tampoco parecían de animal conocido. Tenían algo torcido, como si no terminaran de decidir qué ser. La dueña las vio y suspiró. Ya sabe que usted está aquí, dijo. Sentí un frío recorrerme la espalda. Pregunté quién. Ella negó con la cabeza. No es un quién. Ese día supe que el pueblo no estaba aislado por geografía, sino por acuerdo. Un acuerdo antiguo con algo que había aprendido a vivir entre ellos. Por la noche, escuché un aullido lejano. No era de perro, no era de coyote. Tenía algo humano escondido entre el sonido. Cerré los ojos, y por primera vez desde que llegué, deseé no haber venido. La historia apenas comenzaba, y el nahual ya me había mirado. No le conté a nadie sobre las huellas. Preferí fingir que no las había visto, aunque su forma torcida seguía clara en mi mente. Durante el día el pueblo parecía normal, casi tranquilo. Niños corriendo, perros dormidos al sol, radios viejas sonando desde las casas. Pero había miradas largas cuando yo pasaba, no de curiosidad, sino de preocupación, como si supieran que algo me había marcado. Decidí visitar a don Eusebio, el anciano que todos mencionaban cuando alguien enfermaba o tenía pesadillas. Vivía al borde del pueblo, cerca del monte. Su casa estaba rodeada de plantas secas y frascos colgando. Me observó en silencio antes de hablar. No vino solo, dijo. Negué con la cabeza. Él sonrió apenas. Nadie viene solo cuando el nahual despierta. Me explicó que no todos podían verlo. Algunos solo lo sentían. Otros escuchaban su voz mezclada con la de alguien conocido. Eso era lo más peligroso. Pregunté por qué. Porque así entraba en las casas. Esa noche soñé con alguien llamándome por mi nombre. La voz era familiar, pero no podía reconocerla. En el sueño abría la puerta y veía un animal parado en dos patas. No tenía rostro definido. Desperté empapado en sudor. Escuché golpes suaves en la puerta real. No abrí. La voz volvió a llamar. Esta vez sonaba como mi padre. Cerré los ojos con fuerza. Recordé lo que dijo don Eusebio. No respondí. El silencio regresó lentamente. Al amanecer, la puerta tenía marcas largas, como de uñas, pero difusas. Censuré el miedo y seguí con mi rutina.
El pueblo estaba inquieto. Una gallina había desaparecido. Un burro se negó a entrar a su corral. Nada grave, pero todos lo sabían. El nahual anda cerca, murmuraban. Me sentí observado todo el día, desde los cerros, desde las sombras, como si algo aprendiera mis movimientos. Por la tarde, la dueña de la casa me entregó un objeto envuelto en tela. Era una pequeña bolsa con semillas y sal. Póngala bajo la almohada, dijo, y no sueñe en voz alta. Esa frase me confundió. No pregunté. Esa noche la luna volvió a levantarse redonda y blanca. El aire se volvió espeso. Escuché algo subir al techo. No caminaba, se deslizaba. Un sonido lento, pesado. El corazón me golpeaba el pecho. Pensé en correr. No lo hice. Recordé otra advertencia. No mostrar miedo. No retar. No invitar. El sonido se detuvo justo encima de mí. Sentí un peso invisible, como si algo escuchara mis pensamientos. Entonces habló, no con palabras, con imágenes. Vi al pueblo arder censuradamente en mi mente. Vi rostros conocidos llorando sin sonido. Vi mi propia cara reflejada en unos ojos que no eran humanos. El peso desapareció. El silencio volvió, pero yo ya no era el mismo. A la mañana siguiente, don Eusebio me esperaba frente a mi casa. No te va a dejar ir tan fácil, dijo. Ya te reconoció. Pregunté qué significaba eso. Me miró con tristeza. Que ahora formas parte de su camino. Y entendí que el nahual no solo cambiaba de forma, también elegía testigos, y algunos no sobrevivían censuradamente al recuerdo. La noche siguiente sería distinta, yo lo sabía, y el nahual también. Desde ese día, el pueblo comenzó a tratarme como a alguien marcado, no con rechazo, sino con una especie de respeto temeroso. Las conversaciones se detenían cuando me acercaba. Algunos evitaban mirarme directamente, otros me observaban como esperando un desenlace. Don Eusebio me pidió que regresara al atardecer. Dijo que era momento de contarme lo que no se dice a los forasteros. Nos sentamos frente a una fogata pequeña. El humo subía recto, sin viento. Eso no era buena señal. Me habló de tiempos antiguos, cuando los cerros no tenían nombre y los hombres aprendían de los animales. Dijo que algunos lograron algo más. No se transformaban por castigo, lo hacían por elección. Eran guardianes, pero el poder siempre cobra algo. Con el tiempo, olvidaron para qué servía. El nahual del pueblo había sido uno de ellos. Alguien que protegió caminos y personas, hasta que confundió protección con posesión. Pregunté por qué ahora me seguía. Don Eusebio no respondió de inmediato. Me pidió que mirara al fuego. En las llamas vi formas que no estaban ahí. Un joven de mirada dura, un animal de ojos humanos. Un mismo ser dividido. El nahual busca espejo, dijo. Alguien que lo vea sin huir. Esa noche no regresé directo a la casa. Caminé por el borde del monte, sin saber por qué. Algo me guiaba. El aire se volvió frío. Escuché ramas romperse a mi alrededor. No estaba solo. Una figura se movía entre los árboles. A veces parecía hombre, a veces otra cosa. No sentí miedo. Sentí reconocimiento. Eso fue lo más aterrador. La figura se detuvo frente a mí. Sus ojos brillaban, pero no reflejaban la luz, reflejaban memoria. Quise hablar, no pude. Él se acercó. El olor a tierra húmeda lo rodeaba. Extendió una mano que no era del todo mano. Tocó mi pecho. Vi escenas que no eran mías. El pueblo antiguo, rituales, promesas, traiciones. Censura cubrió lo que no debía ver. Retrocedí. La figura se disolvió en sombras. Caí de rodillas. Al amanecer desperté en el patio de mi casa. La dueña me cubría con una manta. No debiste ir al monte, dijo. Yo sabía que no había ido por voluntad. Desde ese día, mis sentidos cambiaron. Escuchaba cosas lejanas, olores invisibles, sombras que se movían antes que sus dueños. El nahual no solo me había mostrado su historia, me había dejado una parte de él. Don Eusebio confirmó mis sospechas. No te quiere matar, dijo, te quiere enseñar. Me negué, no quería nada de eso. Él bajó la mirada. Nadie quiere. Esa noche soñé que corría entre los árboles. Mis pasos no sonaban igual. Al despertar, encontré tierra bajo mis uñas. Censuré el temblor de mis manos. El nahual estaba acercándose, y yo ya no era solo un testigo, era parte del conflicto. La línea entre él y yo comenzaba a desdibujarse, y el pueblo lo sabía. El cambio no fue inmediato, fue lento, casi respetuoso, como si el nahual supiera que apresurarme rompería algo. Durante el día seguía siendo yo, pero por las noches, algo se deslizaba dentro de mis pensamientos. No tomaba control, solo observaba. Empecé a entender silencios que antes ignoraba. El monte ya no me parecía hostil, era un lugar atento,
Don Eusebio dejó de hablarme como a un forastero. Ahora me daba instrucciones, nunca órdenes. Me enseñó a reconocer señales, el canto de ciertos insectos, la forma en que el viento rodea una casa, las sombras que no coinciden con el cuerpo. Dijo que el nahual estaba probándome, no para heredar su forma, sino su carga. El pueblo también cambió conmigo. Algunos comenzaron a dejarme ofrendas pequeñas, pan, agua, objetos sin explicación. Otros se alejaron más, sabían que algo se estaba decidiendo. Una noche, la dueña de la casa me confesó que su padre había visto al nahual cuando era joven. Dijo que no todos sobrevivían a ese encuentro, los que lo hacían nunca volvían a ser iguales. Esa misma noche, el nahual regresó, no se ocultó, se paró frente a la casa, bajo la luna. Su forma era inestable, humana y otra cosa al mismo tiempo. No sentí terror, sentí tristeza. Se acercó despacio, no cruzó el umbral. Eso aún era importante. Me habló sin voz, me mostró lo que vendría si se quedaba solo. El pueblo vacío, casas cerradas, el monte reclamando todo. Me mostró lo que pasaría si yo aceptaba, caminos abiertos, equilibrio frágil, pero vivo. La decisión pesó más que cualquier miedo. Le dije que no quería ser él. Él entendió. Nunca quiso un reemplazo, quería descanso. El nahual se arrodilló, la tierra vibró suavemente. Censuré lo que ocurrió después. No fue violento, fue profundo, como un cierre antiguo. Al amanecer, el monte estaba en silencio, un silencio distinto. Don Eusebio llegó al patio, sonrió por primera vez. Ahora es guardián del límite, dijo. Pregunté si eso me convertía en nahual. Negó con la cabeza. No cambias de forma, cambias de responsabilidad. Sentí el peso de esa verdad. El nahual ya no apareció esa noche, ni la siguiente, pero algo quedó, no dentro de mí, alrededor. El pueblo respiró distinto, yo también, sabía que no me iría pronto. Alguien tenía que vigilar el borde, no como castigo, como elección. Y aunque el miedo seguía ahí, aprendí a caminar con él. La última parte aún no había llegado, porque toda historia de nahuales necesita un final, y uno que no siempre es definitivo. El tiempo comenzó a pasar de otra manera, no más lento ni más rápido, simplemente distinto. Las noches volvieron a ser oscuras, sin presencias pesadas ni pasos alrededor de las casas. El pueblo recuperó sonidos olvidados, risas nocturnas, puertas abiertas, perros durmiendo tranquilos. Yo seguía en la casa del patio y el árbol torcido, pero ya no parecía torcido, solo viejo. Don Eusebio enfermó poco después. No fue algo repentino. Dijo que ya había cumplido. Antes de irse, me llamó. Recuerda, murmuró, el límite no se cuida con fuerza. Se fue en paz. El monte guardó silencio ese día. Con el paso de los meses, comprendí lo que significaba vigilar el borde. No era patrullar ni enfrentar, era escuchar. Sentir cuando algo no encajaba. A veces bastaba con caminar, otras, con permanecer quieto. Nunca volví a ver al nahual, pero su memoria estaba en todo, en las historias, en los rituales pequeños, en la manera en que el pueblo respetaba la noche. Algunas personas nuevas llegaron, ninguna fue marcada. Eso me tranquilizó. Una madrugada, mientras observaba el amanecer, sentí una presencia conocida, no frente a mí, dentro del viento. No pedía nada, solo agradecía. Entendí entonces que el nahual no había desaparecido, se había dispersado. Ya no necesitaba una forma, ni un nombre, yo tampoco. Cuando finalmente decidí irme, el pueblo no intentó detenerme. Sabían que no me llevaba el límite conmigo. Este lugar ya sabía cuidarse. Antes de partir, la dueña me entregó la llave de la casa. Por si regresa, dijo. Sonreí. En el camino, miré una última vez los cerros. Por un instante, creí ver una figura en lo alto. No era hombre, no era animal. Era solo una sombra tranquila. Seguí caminando. Desde entonces, cuando alguien me pregunta si creo en el nahual, no respondo de inmediato, porque no se trata de creer, se trata de respetar. Algunas cosas no quieren ser temidas, solo recordadas. Y mientras exista alguien que escuche al monte sin intentar dominarlo, el nahual seguirá descansando, no como leyenda, sino como equilibrio. Y esa, quizás, es la forma más antigua de sobrevivir. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten. Activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.